Bueno, vamos a ir al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, bienvenidos esta noche a estudiar la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Seguimos manejando el tema. Bueno, es un tema que tiene que ver con la importancia de la palabra de Dios. O sea, la importancia de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a darle la importancia que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a leerlo despacio, con detenimiento. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacer este ejercicio de desconectarnos un poco de lo que traemos en la mente, en el corazón, y decirle: Señor, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, está mi vida puesta para que tú hables en esta noche. Dice así: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Dice: Él envió a un ángel a prestarle esta revelación, a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Versículo 2 dice: quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es un relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y el versículo 3 dice: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Bueno, el libro de Apocalipsis. Mucha gente dice que no, que le da miedo leer el Apocalipsis, que el Apocalipsis tiene mucha cosa fea, que tiene mucho simbolismo, que da miedo. Pero mire, a mí me llamó la atención el versículo 3. Veamos de nuevo el versículo 3 y miren lo que dice. Ahí está, ¿sí, no? Dice: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Hay una bendición, ¿no? Una bendición. Y esta bendición es para el que lee. En este caso, la bendición es para mí hoy. Esa bendición es mía. Por eso yo leo con entusiasmo, yo leo con alegría, porque sé que está la promesa. Pero también hay una bendición para quienes, para los que escuchan. Miren lo que dice. Dice: y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Bueno, yo me voy a ganar mi bendición esta noche, porque voy a hablar de esta palabra. Usted, ese es asunto suyo. O sea, si usted quiere la bendición, usted tiene que oír la palabra, escuchar la palabra con la disposición de obedecer. Pero que yo me gano mi bendición, me la gano. Eso ya está dado, ¿no? Ahora, el libro de Apocalipsis, como ustedes saben, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Bueno, este es un dato muy sencillo, todo el mundo lo sabe. Fue escrito por Juan el Evangelista, como resultado de una revelación dada a través de un ángel. Dice el comentario que Juan estaba prisionero en una isla llamada Patmos, una isla solitaria, ¿no? Por predicar el evangelio, él fue desterrado a esa isla después de haber sido echado en una paila hirviendo, ¿no? Lo echaron en una paila hirviendo, no se murió porque Dios tenía planes para él. Luego lo aislaron en una isla llamada Patmos, y allá un domingo, porque él dice el día del Señor, dice que un ángel se le apareció de parte de Dios y le mostró esta profecía. O sea, todo el libro de Apocalipsis Dios se lo mostró a Juan y él lo escribió. Ahora, bueno, algo interesante es que con esta revelación Dios cierra su mensaje al mundo. O sea, ya Dios no habla más, ya no hay más revelación. Es la última revelación que Dios le hace al mundo. Por eso este libro también se vuelve interesante. Ahora, lo interesante es que la revelación comienza haciéndole un análisis profundo a la iglesia.
No sé si a usted alguna vez le llamó la atención esto, pero el libro comienza haciendo un análisis profundo a la iglesia. Es una especie de radiografía que muestra la condición de la iglesia en ese momento. Todos sabemos que la iglesia no salió bien librada. O sea que sí habían algunos aciertos en el mensaje, ¿no? Dios elogia algunas cosas, resalta algunas cosas buenas, pero también reprocha muchas cosas malas que la iglesia se estaban dando. El libro fue escrito en el 95 aproximadamente del primer siglo, ¿no? Año 95, y haciendo un cálculo aproximado, la iglesia ya tenía más o menos unos 60 años de ser fundada en ese momento, 60 años. Pero ¿qué es lo interesante o digamos que lo triste? Es que ya en este tiempo la iglesia se había desviado del propósito de Dios. En muchos aspectos había tomado un rumbo equivocado. Los que han leído el libro de Apocalipsis y han leído el mensaje a las 7 iglesias saben que la iglesia se había salido del propósito de Dios. Ahora, cada mensaje a cada iglesia tiene 3 aspectos importantes. Primero, hay una invitación, hay un mensaje que resalta lo bueno y resalta lo malo. Esta iglesia tiene esto de bueno, pero tiene esto de malo. A todas las iglesias. En segundo lugar, hay una invitación a corregir lo que está mal. Y en tercer lugar, hay una advertencia de castigo para el que no se arrepiente. Ahora, tenemos que entender una cosa, y es que cuando el apóstol Juan habla a las iglesias, también nos habla a nosotros, que somos parte de esa iglesia, aunque estemos viviendo en los últimos tiempos. Algo para resaltar es que al final de cada mensaje se repite la misma frase. Estamos estudiando la Biblia, ¿no? Y el estudio siempre necesita atención, ¿no? El estudio necesita atención. Necesita que estemos con nuestros sentidos bien puestos, ¿no? Porque de lo contrario, nosotros no vamos a entender nada. Entonces quiero que miremos que hay una frase, y la frase es: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Yo quiero que lo miremos rápidamente los textos ahí, por favor, si me ayudas. El primer texto está en el 2:7, el mensaje a Éfeso. Mire cómo termina el mensaje a Éfeso. ¿Qué dice? La última frase: el que tenga oídos para oír, para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga. Luego le habla a la iglesia de Esmirna, en el versículo 11 del mismo capítulo 2. Versículo 11 del capítulo 2. Y mire lo que dice: todo el que tiene oídos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para oír debe escuchar. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Todos tenemos oídos, ¿verdad? Aquí no hay ningún sordo, gracias a Dios. Todos tenemos oídos. Y luego está el versículo 17, el 2:17, y es el mensaje a Pérgamo. Lo mismo, ¿verdad? Todo el que tiene oídos para oír debe escuchar al Espíritu y atender lo que le dice a las iglesias. Y si usted quiere comprobar otro, está en el 2:29, a la iglesia de Tiatira, ¿no? Es otra iglesia, son 7 iglesias. La iglesia de Tiatira, ¿qué le dice? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y atender lo que le dice a las iglesias. Bueno, y termina con el 3:13, que le habla a la iglesia de Filadelfia, porque son diferentes iglesias, y le dice lo mismo: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ahora sí, la pregunta es:
¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta insistencia? Porque Él no deja pasar ni un solo mensaje sin que haga esa observación. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, esta insistencia, Él insiste en la necesidad de oír lo que Dios dice, y ahí muestra la importancia que tiene el mensaje. ¿Cuándo se trata de qué, mis amados? Óigame bien esto. La importancia del mensaje cuando se trata de acomodarnos a la palabra. ¿Cuál era el problema de las iglesias? Se habían desviado del propósito de Dios. Ahora, Dios revela el mensaje y en el mensaje lo que Dios busca es que la iglesia retome el camino. Es como aquel que se perdió de la dirección que buscaba, ¿no? Listo, yo me perdí del camino. Me perdí de la dirección a donde iba. Entonces, ¿qué hago? Busco quien me oriente. Me le acerco a alguien, ¿no es cierto? Y por favor, ayúdenme a encontrar esta dirección, pero yo no puedo estar distraído mientras la otra persona me está explicando, ¿no? Porque ¿qué pasa si alguien me explica y yo estoy mirando para otro lado o estoy con los oídos tapados? ¿De qué me sirve que me expliquen y que me den la dirección correcta cuando yo no estoy escuchando con atención? Voy a quedar igual perdido. Entonces las personas, y especialmente la iglesia, hermano, necesitamos retomar el camino, necesitamos tomar el camino correcto. Pero nunca encontraremos el camino correcto a menos que nosotros oigamos lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Entonces, el mensaje del Señor siempre fue para volver al camino. Porque ¿cuál fue el problema del ser humano? El problema número uno del ser humano es que el ser humano siempre equivocó el camino. Desde el principio, desde el Génesis hasta este libro del Apocalipsis, el problema del ser humano ha sido que le gusta perderse. Es como si encontrara placer tomando el camino equivocado. Dios les decía negro y ellos decían blanco. Dios les decía vayan a la derecha y ellos se iban a la izquierda. ¿Y qué hacía Dios? Usaba a los profetas, usaba visiones del Antiguo Testamento para sacar del pueblo del camino equivocado y volverlo a meter al camino correcto. Y en este caso, hermano, la iglesia no es la excepción. La iglesia tiene la palabra clara. Cada uno de nosotros hemos sido enseñados desde el principio con la palabra clara, pero existe esa tendencia de tomar el camino equivocado. Ahora, ¿qué hace Dios? Simplemente nos habla a través de su Espíritu con el fin de ponernos en el camino correcto. Ahora, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es ¿qué? Oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Cuando se trata de volver a los principios, de volver al camino, no hay otra manera sino oír con atención. Oír con atención. Esa es la única manera. Cuando se trata de corregir el camino equivocado, no hay fórmulas mágicas. Miren, nosotros tenemos que tener muy claro esto. No hay fórmulas mágicas, no hay más camino que el oír la instrucción del Señor y hacer lo que Él nos dice. De lo contrario, nos encontraríamos en un círculo vicioso de caer y volver a caer. Caer y volver a caer. Como dice Julio Iglesias, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y eso se vuelve una constante en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque no se escucha con atención lo que Dios dice, lo que Dios nos dice, porque no hay atención para escuchar o no hay interés para escuchar lo que Dios dice. Entonces, hay personas que piensan, mis amados, que yo puedo cambiar mi vida si alguien me ministra, ¿no? No, yo voy a ir para que el pastor me ministre y me ponga la mano encima, entonces mi vida va a cambiar. Esto no sirve de nada. No sirve. Hermano, el cambio, ¿no? El volver al camino correcto es la causa de escuchar con atención cuando el Señor nos habla para corregirnos. La Biblia dice que la vara es para la espalda del necio. ¿Sí han leído ese proverbio?
La vara es para la espalda del necio, dice, ¿no? Dice, y es mejor encontrarse con una osa a la que le han robado los cachorros que encontrarse con un necio. Al necio, dice la Biblia, hay que dejarlo en su necedad. ¿Y cómo se manifiesta la necedad? La necedad se manifiesta cuando una persona le dice a otro, está equivocado, por ahí no es el camino, y el otro dice, no, sí es el camino. Y a pesar de que le están haciendo ver el error, el necio sigue en su necedad para solamente encontrar ¿qué? Perjuicio para su vida. Entonces, mis amados, Dios en su infinita misericordia sigue hablándonos a través de su Espíritu Santo, tomando como base del mensaje la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 22, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22 y 23. Vamos a leer con atención, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle honor a lo que Dios nos está diciendo esta noche. Dice, al obedecer la verdad, cuando habla de verdad está hablando de la palabra, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Ahora, el perdón es por obedecer la verdad. Se quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Me parece interesante esta parte. Dice, sigue diciendo el versículo, ámense profundamente de todo corazón. ¿Por qué? Porque ustedes han sido purificados con la verdad de la palabra. Y el amarnos los unos a los otros es un mandamiento que está escrito en la palabra. Pero sigue diciendo el versículo 23, dice algo muy importante, dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene, mire lo que dice, por favor con atención, porque proviene de la eterna y viviente ¿qué? Palabra de Dios. Por eso yo insisto tanto en la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. No hay cambio, no va a haber cambio, no habrá cambio de ninguna clase a menos que nosotros le permitamos a la palabra producir el efecto que tiene que producir en nosotros. Él dice, ustedes han renacido por la palabra, ¿sí? Y una persona, hermano, que no oiga lo que dice la palabra, nunca tendrá la posibilidad de ser una nueva persona, jamás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo más concretamente el apóstol Pedro aquí? La purificación es el resultado de obedecer la verdad. Y la evidencia de que hemos sido purificados es el amor sincero a nuestros hermanos. En esto conocemos todos que somos sus discípulos si tenemos, que dice, amor los unos por los otros. Eso es. Ahora, yo siempre que hablo del amor, siempre viene a mi mente una cosa, ¿no? Y es que hay tantas maneras de amar. Ustedes saben que el mundo tiene muchos estilos de amar, ¿no? Y la gente dice, esta es mi manera de amar. ¿Se ha dicho alguna vez así? Es que esta es mi manera de amar. ¿Eso qué quiere decir? Que cada ser humano tiene una manera de amar. Y están diciendo, bueno, a mí me aceptan esta manera de amar, ¿no? Porque esta es mi manera y punto. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando se trata de la obediencia a la palabra, hay solo una manera de amar, ¿no? Para los hijos de Dios hay solo una manera de amar, y es la manera que Cristo enseña en su palabra. No hay otra manera, ¿sí? Pero lamentablemente cada uno de los seres humanos construimos nuestra propia forma de amar. Bueno, si quieren aceptarme así, bien, y si no, no. Pero el Señor dice que debemos amar como Él nos amó. Y debemos amar de tal manera, dice que ustedes tienen que entregar la vida, si es posible, por sus hermanos, así como Cristo la entregó por nosotros.
Nosotros hemos aprendido que el amor humano es un amor imperfecto porque es un amor egoísta. El amor humano es un amor egoísta. A diferencia del amor de Dios, que es un amor que entrega sin pedir nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Entonces, lo otro que dice aquí el texto es que el nuevo nacimiento o la restauración es por medio del mensaje de la palabra. Bueno, yo creo que ya nosotros estamos entendiendo la importancia de la palabra. Bueno, entonces, obedecer la palabra es una decisión que yo debo tomar. Yo debo tomar la decisión de obedecer la palabra. Hermano, una persona que no esté dispuesta a obedecer la palabra no debería ni de venir a la iglesia. ¿O ustedes qué creen? ¿Que sí? ¿A qué viene una persona a oír la palabra si no está dispuesta a obedecerla? ¿A qué viene? ¿Tiene sentido? No, es mejor que ni siquiera ni la lea, que ni la escuche, que ni la estudie. ¿Por qué? Porque obedecer la palabra es una decisión que yo tengo que tomar. ¿Para qué yo voy a una conferencia? A escuchar una enseñanza, porque quiero aprender y poner en práctica, ¿no es cierto?, lo que estoy aprendiendo. Entonces, es necesario tomar una decisión y voy a hacer lo que Dios me dice. Solo así se produce el cambio. Hermano, tenemos que obligarnos a cumplir lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que obligarnos a cumplir. ¿Sí? Hay cosas que hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas y no hay otra manera, ¿no? Las hago o las hago porque no hay otro camino. Y la obediencia a la palabra es así: o la obedezco porque no hay otro camino. Si yo no la obedezco, entonces tengo que ser consciente de que no hay bendición para mí. Otra de las cosas que tenemos que aprender, hermano, es que yo tengo que obedecer, así el otro no obedezca. Porque es algo personal, hermano, ese error, ese engaño tan arraigado en las personas. Como usted no obedece, yo tampoco obedezco. Y condicionamos nuestra obediencia a Dios a la obediencia del marido, de la mujer, del hijo, del hermano, del líder. ¡Qué engañados estamos! ¿Por qué? Porque seguramente usted jamás va a obedecer si espera que el otro tome la delantera. Es una decisión que yo tengo que tomar porque sé que Dios me está hablando. Él habla a mi vida. Entonces, lo que usted tenga que hacer, nadie lo va a hacer por usted. Lo tiene que hacer usted mismo. Y nadie lo va a hacer por usted, nadie lo puede hacer. Dios me está diciendo que debo cambiar esta parte, ¿no? Debo cambiar ya. Si los otros cambian, no importa si cambian o no cambian, yo tengo que cambiar. Porque es mi relación personal con Dios. Ahora, lo que dice el versículo siguiente, el versículo 24, me parece interesante porque es como la confirmación de esto. Versículo 24 dice: como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Comparado a qué? Versículo 25 dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el buen mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, los seres humanos hacemos propósitos en la vida, ¿no? Ya tiene el próximo año. Y el 31 de diciembre la gente hace muchas promesas para el año que viene. ¿Cierto que sí? Es que yo prometo que el año que viene voy a cambiar aquí, voy a ser diferente, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo lo prometo. Hermano, pero se pasa el año y no se ve absolutamente nada. Absolutamente nada se ve. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque son promesas hechas, ¿no?, en nuestras emociones simplemente. Son promesas hechas en nuestras emociones. Y todo lo que se haga por emoción o por miedo o por algún interés, eso es como la flor del campo, que en un momento se ve hermosa, pero luego se marchita y desaparece. ¿Sí? Hay gente que trata de obedecer por miedo, ¿no? Pues después de un mensaje que manda a todo el mundo al infierno, pues entonces todos quieren hacer, pero es emoción. ¿No? Es emoción, el miedo. Hermano, aquí lo que la palabra del Señor dice es que
Todo lo demás perece, todo lo demás es pasajero, inclusive nuestra propia vida es como la flor del campo. Es como la hierba que se seca y la flor que se marchita. Pero, a diferencia de la palabra del Señor que permanece para siempre. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que usted haga en obediencia a la palabra permanecerá para siempre y nadie lo puede derribar. Lo que yo haga en obediencia a la palabra, eso lo voy a ver. No siempre lo voy a ver. En cambio, lo que yo haga por fuera de la palabra, eso no tiene manera de permanecer, porque son promesas de seres humanos. Entonces todo comienza con el oír, ¿no? Todo comienza con ¿qué? Con el oír la palabra de Dios. Pero aquí quiero hablar un poquito de esto para que entendamos. Y es que cuando la palabra del Señor dice oír, bueno, el que tiene oídos para oír, oiga. Usted dice, yo tengo oídos para oír y oigo. Eso es normal, los seres todos estamos dotados de nuestros oídos. Pero en este caso no se trata de oír físicamente, no. Esto es lo que tenemos que entender. Sino oír espiritualmente, oír en el espíritu. Los seres humanos físicamente tenemos 5 sentidos, ¿no? ¿Cuántos recuerdan todavía esa enseñanza de la escuela? 5 sentidos, ¿cuántos son? ¿Cuáles son los 5 sentidos de los seres humanos? 1, vista. 2, oído. 3, olfato. 4, tacto. Y 5, gusto. 5 sentidos, ¿verdad? Esos son los 5 sentidos. Ahora, todos los tenemos, gracias a Dios. Estos sentidos se van desarrollando con el tiempo. Cuando el niño recién nace, él no sabe identificar los sabores. ¿Por qué? Porque el sentido del gusto no se ha desarrollado. Y tampoco puede distinguir los colores, porque el sentido de la vista no se ha desarrollado. Pero en la medida en que crece el niño y está bien alimentado, entonces esos sentidos se van agudizando y con el tiempo él distingue los colores y percibe los sabores y el tacto, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, en el sentido espiritual, ¿no? En el sentido espiritual debe ser lo mismo. Así como tenemos sentidos físicos para poder ser seres humanos normales, para poder desarrollarnos con normalidad, también necesitamos desarrollar esos 5 sentidos espirituales. Qué bueno, ¿verdad? Somos bendecidos. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos sentidos físicos, sino que también tenemos sentidos espirituales. Por eso somos especiales. Somos muy especiales. Tiene que sentirse una persona especial. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, activa esos sentidos espirituales, los activa. El que no tiene a Cristo en su vida, el que no tiene al Espíritu Santo, no tiene activado los sentidos espirituales. Pero esos sentidos se activan cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿no? Viene a nuestras vidas. Bueno, Hebreos capítulo 5, versículo 14, lo leemos en la Reina Valera. Me gusta esa versión para este versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 14, para que ustedes se den cuenta de que sí necesitamos desarrollar esos sentidos espirituales. Dice así el versículo 14: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza... Bueno, esta es la la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Allá está la Reina Valera. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, ¿qué dice? Los sentidos ejercitados en el discernimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Los sentidos físicos no disciernen el bien y el mal, ¿no? El olfato solamente discierne los olores. Esta es una loción, esta es una comida, pero no puede discernir lo espiritual. El ojo puede ver lo físico, pero no puede ver lo espiritual. Entonces un creyente que no haya desarrollado su oído espiritual es sordo, está sordo y no puede percibir el mensaje de la palabra, y si no lo percibe no lo puede obedecer.
Digo, gracias a Dios que tenemos nuestros oídos, ¿no? Sanos. Pero si aquí hubiera una persona sorda, si en el auditorio hubiera una persona sorda, ¿qué tendríamos que hacer para que esa persona pueda entender? Tendría que haber alguien que maneje el lenguaje de señas, que es otra manera de entender. ¿Por qué? Porque naturalmente no lo van a percibir. Y así estuviera aquí, y así escuchara todo, así presenciara todo el mensaje, pero no entendería nada. Y si no entiende, entonces ¿cómo obedece? Miren la importancia de desarrollar el oído espiritual. Entonces, miremos un poco más adelante esto. El oído, ¿no? Aquí el problema es el oído. ¿Por qué? Porque la palabra fue dicha por los apóstoles y fue encargada a los maestros para que se siguiera predicando. Entonces aquí el problema es del oído. Vamos a mirar en el mismo capítulo, el versículo 11. Devolvámonos un poquito al versículo 11. Esto si leamos la nueva versión. Miren lo que dice. Leamos desde el 10, por favor. ¿Ya lo tienes? Dice así: y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Pero mira lo que dice el 11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y parece que no escuchan. ¿A quién le está diciendo eso el apóstol? A la iglesia universal, a todos los creyentes, porque Hebreos no está dedicada a un solo pueblo, sino a la iglesia universal, a los hebreos especialmente. Miren lo que dice esta otra versión. Voy a leer la versión traducción lenguaje actual y dice: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes porque les cuesta mucho entender. Y luego dice: porque se han hecho tardos para oír, dice la Reina Valera. Y otra versión dice: porque escuchan pesadamente. Ahora, ¿de qué está hablando el pasaje? Está hablando del crecimiento y la madurez. Dice: yo quisiera hablarles. Bueno, hay un tema ahí en la mesa. Y el escritor a los hebreos dice: yo quisiera que entendieran este tema. ¿Cuál es el tema? El tema tiene que ver con el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, ¿no? El apóstol Pablo nunca les pudo explicar a profundidad este tema. ¿Por qué? Porque a ellos nunca les interesó escuchar. ¿Sí? Miren usted. Y más adelante dice: ustedes debiendo ser ya maestros, necesitan que se les vuelva a enseñar los rudimentos, o sea, lo más elemental de la doctrina, porque se han hecho tardos para oír. Mire usted la importancia del oído cuando se trata de escuchar la palabra de Dios. Ahora, es afinar el oído espiritual. Y para ir terminando, nosotros tenemos que mirar que Dios no le habla a la carne, sino que le habla al espíritu. Vamos a ver 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Bueno, si lo tiene, ¿no? Dice así: como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios les ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Nueva traducción viviente. A eso se refieren las escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Qué está diciendo acá? Lo que Dios tiene para revelarle a su iglesia, ningún oído humano lo puede oír, ningún ojo humano lo puede ver. No se puede ver ni oír con los oídos humanos ni con los ojos humanos. No se puede oír. Estos oídos que Dios nos dio para escuchar no nos sirven para eso. Entonces mire lo que dice el versículo 10. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Por medio de quién?
de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Quién es el encargado de revelar el mensaje de Dios? El Espíritu Santo. Y sigue diciendo el 11: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Yo no sé si lo vamos a entender. Bueno, de todas maneras ahora lo tratamos de explicar. El 12, leámoslo también. El apóstol Pablo se involucra entre los que tienen la revelación. Por eso dice: y nosotros hemos recibido de Dios no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El espíritu del mundo no percibe las cosas que son de Dios. Para poder percibir lo de Dios tenemos que tener un espíritu diferente al espíritu humano, al espíritu del mundo. Y dice el versículo 13: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. ¿Cómo es esto? La conexión es de espíritu a espíritu, no de espíritu a la carne. Hay gente que dice: yo no entendí nada de lo que dijeron en la iglesia. Aunque oyó con atención, pero no entendió nada. ¿Por qué? Porque estaba tratando de entender con los oídos físicos. Y para terminar, dice el versículo 14, esto es importante, dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque son los que son espirituales, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Hay gente, hermano, que nunca entiende y trata de entender y al último se aburren y se van. Dice: yo no vuelvo a leer la Biblia porque yo no entiendo nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está tratando de entender de manera natural. Entonces necesitamos activar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder percibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Con los oídos humanos y con la mente humana podemos entender, pero hay un peligro muy grande. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que cuando usted y yo entendemos con la capacidad intelectual humana, podemos entender a nuestra manera. Ese es el problema. Sí, yo entiendo que Dios dice esto, pero ¿lo está entendiendo de la manera espiritual o lo está entendiendo de la manera física? Porque hay dos maneras de entender. Entonces, el apóstol es claro y dice que los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Es un gran desafío para nosotros. Mire, si la palabra de Dios es el manual de vida, es lo que nos va a conducir a la salvación, es lo que nos va a hacer agradar a Dios, porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos al máximo por poder entender espiritualmente lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Necesitamos el oído físico, claro, porque estamos escuchando con nuestros oídos físicos, pero también necesitamos activar el oído espiritual. El oído espiritual, ¿no? Ese oído espiritual es algo que solamente es una conexión entre usted y Dios. Usted y Dios, y nadie más. Hermano, a veces usted no necesita ni siquiera y escuchar a un predicador. Con el solo hecho de sentarse a leer la palabra, allá usted en su casa, en la soledad, si el Espíritu Santo está ahí, usted puede percibir el mensaje. Dios me dice esto. Hermano, y una persona que no percibe el mensaje de Dios a través del Espíritu va ciego en la vida. Va ciego, ¿sí? Y por eso es que caemos tan fácilmente en el engaño. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de discernir con la sabiduría, no la sabiduría que da el mundo, sino con la sabiduría que da Dios.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente, mis amados, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé su sabiduría. Nunca lea la palabra, mi hermano, nunca la lea sin orarle antes al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que me quieres decir. Es más, esto es tan personal que muchas veces Dios toma un pasaje para hablarle a una persona de algo, ¿no? Y toma ese mismo pasaje para hablarle a otra persona de otra cosa. Así es, porque Dios es un Dios personal, Dios tiene una relación personal con nosotros. Entonces, mis amados, ven ustedes la importancia de tener esa relación cercana con el Espíritu Santo. Esa es la clave, la palabra la tenemos, ¿no? La palabra la tenemos. El mensaje lo escuchamos, pero ¿qué nos hace falta? Esa conexión con el Espíritu para que nuestros sentidos y nuestros ojos espirituales se abran y podamos percibir el mensaje que Dios quiere darnos. Y entonces somos alimentados por esa palabra y vivimos por esa palabra. Amén. Ahora, yo quisiera, de pronto el año que viene, iniciar un estudio sobre este libro, porque yo quiero más bendiciones, ¿no? Recuerdan ustedes que dice: el que le lea a la iglesia la profecía de este libro tiene bendición, y los que escuchan tienen bendición. Entonces vamos a tratar de estudiar más concretamente el mensaje que Dios le dio a cada iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, le dice: ustedes tienen muchas cosas buenas, pero tengo en contra de ustedes una sola cosa, y es que han dejado su primer amor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Porque eso nos puede estar pasando a nosotros. Y nosotros necesitamos oír lo que el Espíritu dijo a esa iglesia y lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros hoy. Amén. Así que tenemos mucho que aprender todavía, pero estamos en el camino y Dios nos está dando la oportunidad de aprender. Amén. Que Dios me los bendiga. Entonces vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Señor, queremos agradecer por este consejo, Dios, que viene de parte tuya, Dios. Señor, el único recurso que tú tienes para orientarnos es tu palabra, Señor. Y es a través de tu palabra que nosotros vamos a ser limpios, a través de tu palabra vamos a conocer la verdad, y a través de tu palabra, Señor, vamos a poder andar en el camino correcto. Gracias por esa bendita palabra que está al alcance de nuestras manos. El Espíritu Santo, permítenos que amemos esta palabra, que la amemos, que no la dejemos de lado, que le demos prioridad al estudio y al conocimiento de esta palabra. Gracias, Señor, porque nos sigues amando y tu Espíritu Santo sigue estando con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.